Espíritu Santo, rompe todo yugo de religión. Espíritu Santo, rompe todo yugo de ignorancia, todo yugo de esclavitud, todo yugo de pecado, de enfermedad, todo yugo de hechicería religiosa, todo yugo de ignorancia, todo yugo de opresión. Tú quieres un pueblo libre, un pueblo santo, un pueblo comprometido contigo. Bendigo este pueblo, Señor. Pasa el carbón encendido por mis labios. No me dejes decir una palabra que no sea tu palabra. Que el amor de Dios fluya a través de mis labios. Que la verdad de la palabra salga como un cohete. Que la vida de Cristo se manifieste en este lugar. Y que nadie salga de aquí como llegó. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Yo quiero ir a un pueblo diciendo: te amo, Jesús. Dile: te amo, te amo, te amo. Dile, dile, dile: te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Jesus. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Alcanza al monte más alto y baja al profundo valle. Oh, la sangre de mi Jesús fuerza me da, nunca pierde su poder. Alcanza el monte más alto y va al profundo valle. Oh, la sangre de mi Jesús fuerza me da, nunca pierde su poder. ¿Quién es este Jesús? Gracias. Hoy hablamos del Jesús que nos salva de pecados. En Apocalipsis 1, 4 al 5, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Al que nos amó. ¿Usted oyó eso? Y como consecuencia nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es toda una obra de amor, no de una deuda que Él tenía con nosotros. Dios no tenía deuda con nosotros ninguna. Él nos amó. Dios es amor. Y el amor siempre está dando. El amor siempre está cediendo. El amor siempre está dirigiendo su afecto hacia otro. Ese es el amor de Dios. El amor que yo quiero. El amor que puede cambiar un país. Y como Él nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Damos gracias a Dios por este evangelio. No podemos obviar el tema del pecado en relación con Jesús y su obra. Podemos hablar de Jesús como el gran profeta. Está bien. El buen pastor, como ya hemos hablado. El siervo obediente de Dios, como hemos hablado. Pero no podemos ignorar que el asunto del pecado es lo que separa al mundo de Dios y de la vida eterna. Todo este glorioso plan de redención tiene como razón, escúcheme, extirpar el pecado del corazón y la conducta de los hombres para que sean reconciliados con Dios.
Tengamos cuidado que en la doctrina moderna, aleluya, se nos quiere hacer creer que Jesús fue más tolerante con el pecado que lo que fue Pedro y Pablo. No. Oí un pastor de Estados Unidos que dijo que él no denunciaba el matrimonio gay porque Jesús nunca denunció el matrimonio gay. Bueno, en el tiempo de Jesús nunca hubo matrimonio gay. Alguien dijo, no, pero tampoco denunció el homosexualismo como un pecado. En la cultura que Jesús se movía, no era un pecado abierto, porque él se movió en la cultura hebrea. Él no fue como Pablo, que tenía una cultura cosmopolita. Por eso Pablo, cuando ataca el pecado del homosexualismo, se lo dice a los romanos, porque era la cultura que en ese tiempo se había pervertido tanto. Ahora, esto es apostasía, decir que Jesús no tiene nada en contra de esos pecados. Hoy vamos a ver las palabras de Jesús acerca del tema del pecado. Este es mi tema 15 de las 20 lecciones de este Jesús. La razón por la cual tenemos que hablar de este tema es porque la razón principal por la cual Jesús vino al mundo es esta. La razón principal. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. Qué interesante que nunca se dijo que fue por la mujer. Dice por un hombre. Por un hombre. Y él no fue el que inició el pecado, fue la mujer. Pero al hombre fue que le dijeron que cuidara a su mujer y que protegiera el huerto. Él fue quien no protegió el huerto. Él fue quien permitió que un animal que se arrastra entrara al huerto. Y posiblemente él no cuidó a su mujer para que no siguiera hablando con animales, como dijo Naisa. Es un problema, ¿verdad? Cuando se empieza a hablar con quien no hay que hablar. Aleluya. Dice que el pecado entró por un hombre y como consecuencia por el pecado la muerte. Y la muerte no es principalmente muerte física. ¿Se acuerdan el diálogo entre la serpiente y la mujer? Satanás le dice a la mujer: no van a morir el día que lo hagan. Pero Dios había dicho que iban a morir. Estaban hablando de dos términos muy diferentes. Quiero que tú entiendas que Satanás es muy astuto para sacarte del plan de Dios y decirte: eso no fue lo que Dios dijo. Principalmente Dios estaba hablando de muerte espiritual, y muerte espiritual es separación de la vida de Dios. La serpiente estaba hablando de muerte física, porque Adán no murió ese día, pero sí murió ese día. Así que el pecado, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que fue este pecado lo que sacó al hombre del propósito de Dios. Y todavía el pecado hoy sigue sacando a los hombres del propósito de Dios. Es algo que no importa la edad que tengamos. Alguien dice: no, ya no tiene problema, él tiene 71. No, hermano, todos estamos hechos del mismo material. Y si hay algo que un predicador nunca debe presentar, es una idea de que él es perfecto, absoluto, que él ha llegado. Hermano, hasta que la trompeta suene o hasta que uno deje de respirar, uno no sabe. Porque el que cree estar firme, mire que no, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El pecado sacó al hombre del propósito de Dios. El pecado causó la muerte espiritual. Cuando nuestros primeros padres perdieron su identidad divina y ya entraron en una identidad satánica. Muerte espiritual. Claro, un hombre trajo la muerte, que fue el primer Adán, pero otro hombre trajo la vida. Y recuerde que la vida siempre es más fuerte que la muerte. La luz es más fuerte que las tinieblas. La verdad es más fuerte que la mentira. El amor es más fuerte que el odio. Gloria a Dios. Un hombre trajo la muerte, pero otro hombre trajo la vida. Y
tú decides si tú estás en el primer hombre o en el último hombre o el último Adán, que se llama Jesús. Así que esa es la razón principal por la cual Él vino. Si arreglamos el asunto del pecado, muchas otras cosas se empiezan a arreglar. Uno de los problemas que tienen los cristianos es que quieren arreglar todo menos el pecado. O sea, quieren bregar con el síntoma, pero no con la raíz. Tú tienes que ir a la raíz. Muchas veces nos pasamos todo el tiempo. En Estados Unidos hay una matita que molesta mucho en los jardines, se llama dandelion, ¿no? Okay, es una matita que ha hecho unas florecitas amarillas. Y es terrible porque uno siembra una grama, uno gasta su dinero y uno no sembró eso. Y aparecen en todo. Y sucede que la raíz es larguísima. Entonces, muchas veces uno corta la grama y aparentemente mató el dandelion. Pero en menos de 2 días ya está fuera. A menos que tú vayas a la raíz. Iglesia, tú no puedes seguirle cortando el tallo a tu pecado. Con todo respeto, tú no puedes cortarle el tallo al pecado. Tú tienes que sacarlo de raíz. La sangre de Cristo te da el poder para sacarlo de raíz. La justicia de Cristo te posiciona para tú vivir sin pecado. Ahora, vamos a ver cómo fue que el ángel certificó a Jesús cuando habló, aleluya, con José. José había pensado dejar a María cuando la vio que él no había bregado con ella y estaba encinta. Y María le vino con un cuento. Creyó él al principio que era un cuento. El cuento dijo: José, yo sé que estamos comprometidos para casarnos, estamos desposados, que era la costumbre de desposarte, pero yo estoy encinta. Él le dice: ¿de quién? Del Espíritu Santo. Dice: ¿del Espíritu qué? Santo. Se turbó José y dijo: no venga a mí con ese cuento. Que no, yo no tengo un verso bíblico en la Biblia que usamos donde aparezca que una virgen quede encinta del Espíritu Santo. Es más, yo ni conozco quién es el Espíritu Santo. Y yo no sabía que Dios tenía sexo con los hombres o con las mujeres. Imposible, imposible. Esa noche él se fue a dormir, posiblemente molesto. Dice que se fue con la intención de dejarla secretamente. Dice que como él era justo, él no quería difamar. Wow, que mucho que aprender. Teniendo el derecho de difamarla porque era su novia, su desposada. Dijo, como era justo, él no iba a difamarla y la iba a dejar secretamente como que no pasó nada. Pero en esa noche, gloria a Dios, vino un ángel y le dijo, gloria a Dios, lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Va a dar a luz un hijo, Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús. Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué interesante que de todas las misiones de Jesús, el ángel no dijo va a sanar los enfermos. Él no dijo Jesús va a establecer su reino. Jesús va a bendecir a la gente. Jesús va a liberar de demonios. Jesús va a establecer una iglesia. Y todo eso es cierto. Pero hay que ver cuál es la prioridad. Porque si perdemos la prioridad, perdemos entonces la esencia del evangelio. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Interesante que estaba hablando de un pueblo religioso. Alguien puede ser muy religioso y estar lleno de pecado. Y es más difícil quitarle los pecados a los religiosos que a los pecadores. Porque los religiosos tienen excusas para su pecado. O le ponen otros nombres. Le llaman debilidad, le llaman defectos. A los pecados de ellos, ¿entiende? Sí. Pero a los pecados de otros hay que mandarlo al infierno. Yo me crié en ese ambiente, 24 años. Y yo siempre, aún de jovencito, yo me rebelaba contra eso.
Sí, porque yo le decía a mi mamá algunas veces acerca de lo que estaba haciendo otra gente en la iglesia, que yo sabía que era pecado, y me decía, no, papito, hijito, eso es una debilidad que tiene el hermano. Me decía, pero ¿cómo va a ser? O sea, él tiene una debilidad y al pecador le decimos que se va al infierno haciendo lo mismo que está haciendo este hermano en la iglesia. Y entonces mi mamá se ponía calvinista. Tú sabes, hijito, que esto es por la misericordia de Dios que la gente se salva. Porque ella quería proteger, no sé si a mí o al hermano pecador. Pero a mí nunca me convenció ese argumento, aún de jovencito. En el nombre de Jesús está su misión, porque Jesús es Salvador. ¿Salvador de qué? Simplemente del infierno, no salvador de pecado. El ángel sabía muy bien que Jesús venía a rescatar a un pueblo perdido en pecado, lleno de religiosidad, más de 400 y pico de mandamientos, estatutos y ordenanzas, y perdidos en pecado. Hermano, es posible tener todos los mandamientos y todas las ordenanzas y todas las doctrinas y estar en pecado. ¿Quieren que defina pecado en la forma más sencilla? Pecado simplemente es vivir independientemente de Dios. Hello. Cualquier cosa que tú haces independiente de Dios es pecado. Porque sabemos que Eva no adulteró. Adán no vendía drogas. No consultaban brujos, aún no habían. Y se le llama pecado a lo que hicieron. Ellos no hicieron ninguna de las obras de la carne que usted encuentre en Gálatas 5. ¿Qué fue lo que hicieron? Actuar independientemente de Dios. Por eso dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso tenemos que sacar de nuestra iglesia ese espíritu legalista y justiciero y condenador, que condena las acciones, pero se olvida de las intenciones. Cuando Jesús dijo, la ley dice que el que se acuesta con una mujer es adulterio, pero yo os digo, el que simplemente la mira con lujuria en su corazón ya pecó, ya adulteró. En otras palabras, pecado principalmente es toda acción independiente de Dios. O sea, cuando tú no dependes de Dios. Por lo tanto, si yo no hago la voluntad de Dios, es pecado. Y es tan pecado como adulterar. No tienen que decir amén. Amén, yo digo. Jesús sabía que venía a rescatar un pueblo perdido en pecado, aunque era un pueblo con todo un sistema de leyes y ordenanzas. Pero la certificación del ángel es: salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Digan amén. Yo no estoy matando a nadie. Gracias. Ahora, vamos a ver la primera presentación pública de Jesús en relación con el pecado. La primera presentación pública, cuando Él fue presentado al público. Cuando su ministerio fue, porque su ministerio tenía que ser aprobado por un profeta. Hello. Jesús necesitaba un precursor. Por eso, antes que Él naciera, creo que 6 meses antes, nació quien era su primo, Juan el Bautista. Y a él se le llama el precursor, el que venía a preparar el camino para el Señor. Parte de su responsabilidad era ser el vocero, ser el que iba a anunciar quién era Jesús. Ya él tenía unos cuantos meses de ministerio. Ya él se había ganado la aprobación del pueblo por el ministerio que estaba haciendo. Pero a él le tocaba una misión, era presentar a Jesús al pueblo. En Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Sabemos a que él venía. Dios le había dicho: tienes que ir a bautizarte, cumplir toda justicia. Y mire cómo él lo introduce al pueblo, a la multitud. Había una multitud que seguía a Juan. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí el Cordero de Dios.
Ahora, quizás hoy en día la gente dice, ¿por qué un cordero? Porque el cordero era el animal preferido, un animal limpio preferido, porque el cordero es alguien que es limpio, es delicado, es humilde, es sencillo, es tierno. Aleluya. Dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero. No se revela, muy diferente al chivo, al cabro. Y aquí el cordero de Dios. Este es el cordero de Dios. Este cordero Dios lo envió. Este cordero es propiedad de Dios. Este cordero salió de Dios. Este cordero viene a hacer la obra de Dios. Y Él quita el pecado del mundo. Wow. En otras palabras, hasta ahora en el orden judío se sacrificaban becerros, corderos, diferentes animales. Pero dice, eso pronto va a terminar. Ya va a ser un solo cordero y un solo sacrificio y una sola sangre, la sangre del Hijo de Dios. Y Él va a quitar el pecado del mundo. La Biblia nos habla de un cordero que había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora aparece en la historia para empezar su misión en la tierra, hermano. Tenemos que tener un buen fundamento para nuestra fe. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El cordero que había sido destinado desde antes de la fundación del mundo aparece en la historia para empezar su misión en la tierra. Padre, yo levanto las manos al cielo y te doy gracias en esta mañana, porque Jesucristo es tu cordero. Y si hoy yo estoy salvo y tengo mi nombre escrito en el libro de la vida, y si yo tengo derecho al Espíritu Santo, y si tengo derecho a la Jerusalén celestial, y si tengo derecho a levantarme en el rapto cuando la trompeta suene, es porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado, porque yo creí y recibí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre, gracias. Denle un aplauso a Jesús. Wow. Aparece en la historia, pero ya había sido destinado por Dios. Dice que desde antes de la fundación del mundo, porque Dios tenía la provisión antes de la carencia. Siempre piense eso. No hay una carencia en tu vida que Dios no tenga ya la provisión. Ya Dios todo lo tiene para ti. Depende de que tú lo creas, que tú lo recibas, que tú lo confieses y que tú lo tengas. Wow. Es muy importante que de todos los títulos que Juan pudo usar, se escoge el título que conocía el pueblo. Corderos eran inmolados por los pecados del pueblo. Observemos bien el propósito de Dios. Observemos bien. El ángel le dijo a José: salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará. Una cosa es salvarlo del pecado, pero ahora habla de quitar el pecado del mundo. No simple a su pueblo. Qué interesante que en el caso de José le habló solamente de su pueblo, el pueblo de Israel. Pero en el caso de Juan el Bautista habla de un ministerio mundial que no tiene razas, que no tiene nacionalidades. Dice que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. Gloria a Dios. Ahora, Jesús, número 4, fue enfático que aquel que no cree en Él va a morir en su pecado. Va a morir en su pecado. Juan 8:24. Él está hablando a líderes religiosos, líderes que le querían hacer la vida imposible, que cuestionaban su ministerio, líderes que le habían dicho que él era un bastardo, líderes que le habían dicho que él hacía los milagros por medio de Belcebú. ¿Cuántas cosas le habían dicho? Él le dice a ellos en el verso 24: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Importantísimo. Os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando él le dice yo soy, ellos sabían a qué él se refería.
Porque el yo soy es Dios el Padre. Pero ellos no podían creer que Dios tenía hijos, y menos que Jesús fuera el Hijo de Dios, porque se hace igual a Dios. Ellos no podían creer en la encarnación. Los judíos tropezaron con el humanismo, que Dios se hizo humano. Tropezaron con la encarnación de Dios. En la misma forma que hoy los religiosos tropiezan con la encarnación de Jesús en nosotros. Tienen un problema porque nosotros dicen que nos igualamos a Jesús. Yo nunca me he igualado a Jesús. Jesús fue quien me igualó a Él. Él lo hizo, no fue idea mía. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Quiero que usted entienda esto. Jesús no fue diplomático, ni con un pueblo que se enorgullecía de ser elegidos de Dios y de tener la santa ley. No fue diplomático. ¿Ustedes no creen en mí? Con todo y constitución, con todo y doctrina, con todo, aleluya, y conferencias de sanidad interior, y con todos cultos de liberación de demonios. Si no creen en mí, que la sangre mía es suficiente para limpiar a la gente. Aleluya. Hay una hermanita que me escribí y me decía: pastor, no sé qué hacer. Soy de una iglesia pentecostal bastante conservadora de Puerto Rico, por cierto. Y me dice: pero la pastora quiere que yo me someta a sanidad interior. ¿Qué usted cree? Yo le dije: deje esa basura. ¿Sanidad qué? Interior. O sea que a Jesús hay que sanarlo. ¿Quién vive en tu interior ahora? Cristo. Aleluya. A Cristo no hay que sanarlo. A la vida resurrecta no hay que sanarlo. Al Cristo que vive en ti no está enfermo. Ayer el diablo me dijo: tu cuerpo aún no ha sido glorificado. Y yo dije: ¿y qué? Pero yo no tengo un cuerpo glorificado, pero tengo adentro un Cristo glorificado. Sí, le contesté. Me quería fastidiar. Sí, como uno se cansa después de una semana que le hagan tanta unción. Me dijo: tú no tienes un cuerpo glorificado. Y el Espíritu Santo enseguida me dijo: pero tú tienes un Cristo glorificado adentro de ti. En este cuerpo débil tiene un Cristo glorificado, porque este tesoro está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Hey, glory. Y de repente el Espíritu Santo me lleva un verso y no sabía dónde estaba. Después lo conseguí, donde Pablo dice: de todas formas Jesucristo será magnificado en mi cuerpo. Dice: o por vida o por muerte. En cualquiera de las dos formas Él es magnificado. Magnificado es que Él se engrandece dentro de mi cuerpo. En el tuyo también. Oh my God. No fue diplomático este pueblo que se enorgullecía de ser elegido de Dios y de tener la santa ley, la santa ley. Somos los guardianes del Pentecostés. Fuimos los primeros pentecostales. ¿Y qué? Yo creía que el primer pentecostal fue Pedro y los 120. Hace más de 2000 años. Aquí se presenta Jesús como el gran yo soy, que en el antiguo pacto los libró de Egipto, los libró de Faraón, ahora los libra de Satanás, los libra del pecado, de la enfermedad, del infierno. Jesús es yo soy. ¿Qué es lo que Él es? Llena el blanco. Yo soy lo que tú necesites. O sea, lo que tú requieras, yo soy. Lo que tú careces, ya yo tengo. Es más, hasta lo que tú deseas, yo te lo doy. Cuando yo vivo dentro de ti, mis deseos son tus deseos y los tuyos son los míos, porque somos un mismo espíritu.
Por eso Jesús dijo una vez: yo soy tres cosas, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Yo soy. Como soy el camino, la verdad y la vida, pueden ser libres del pecado y llegar a Dios. Soy el camino, aleluya, por donde van a caminar. Soy la verdad para que sepan, aleluya, qué van a hacer. Y soy la vida para que nunca se mueran y lleguen a Dios. Por eso Él dice: el que no cree en Él muere en pecados. Punto. Punto. No hay otra. Hay que creer en Jesús. Y creer es recibirlo. Creer no es simplemente una afirmación intelectual. Aleluya. Dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pero dice primero a los que le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Perdón, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora el Hijo de Dios vive en nosotros. Lo hemos recibido, vive en nosotros. Gloria a Dios. Eso te hace a ti divino, te hace justo, te hace santo. Wow. Número 5. El que no se deja libertar por Jesús sigue siendo esclavo del diablo, aunque venga a la iglesia. Aunque venga a la iglesia. Juan 8, 34, 36, Jesús le respondió al mismo grupo, le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, esclavo del pecado. El que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo no queda en la iglesia para siempre. No queda en la casa de Dios para siempre. O sea, si alguien cree que puede hacer un juego con Dios, venir a la iglesia porque quiere encontrar una muchacha santa en la iglesia, o quiere encontrar conexiones para su negocio de Herbalife o algo, o quiere encontrar conexiones para vender su producto, son esclavos. Porque usted aquí viene para ser libre del pecado, no para hacer ninguna negociación. Pero qué triste cuando los primeros que están vendiendo Herbalife son los pastores. Yerberos. Alguien diga aleluya. Nada en contra de Herbalife, pero no me usa la iglesia para hacer su campaña. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del diablo. Esclavo del diablo, ya, esclavo. El que hace, el que practica, esclavo del diablo. Su papá es Satanás. Porque los hijos se parecen a sus padres. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y el esclavo no puede quedarse en la casa. Por eso hay gente que no se pueden quedar. Pero el hijo sí queda para siempre. El hijo es el que es salvo. No dije que no tiene problemas con el pecado. Tendrá problemas, tendrá debilidades, tendrá caídas, pero se levanta, se arrepiente, acepta su pecado y sigue buscando a Dios. Pero qué lindo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo nos liberta. ¿De qué nos liberta primero? Del pecado. Seremos libres. Qué interesante que se presenta el pecado como una esclavitud, como una adicción. Usted sabe que adicción es esclavitud. Todo el que está adicto dice: yo puedo dejarlo cuando yo quiera. Mentira. Satanás es el señor de la gran hacienda de tinieblas, donde viven los pecadores, donde mantiene en esclavitud a los hombres que lo siguen. Él tiene una hacienda de tinieblas, una hacienda donde están los pecadores. Es su gran hacienda, es su gran territorio. Es el Señor. Lo más interesante es cómo Satanás convence a sus súbditos que no son esclavos. Oh, no soy yo, es mi decisión. No, tú eres esclavo del diablo. Por eso no puedes servir a Dios. Por eso Jesús ofrece libertad gratuitamente a todos los esclavos del pecado. Jesús ofrece libertad gratuitamente a todos los esclavos del pecado. Venid a mí los que estáis cansados y cargados. Jesús ofrece una vida de libertad. Si tú crees en Él, si le entregas tu vida, Él te va a salvar. No solamente del infierno, del pecado. Porque Él vino a
a limpiarnos del pecado, como Jesús lo hizo. Punto 6, Jesús llevó nuestros pecados en el madero, para que creyendo en Él estemos muertos al pecado. No para que nos quedemos en pecado, sino para que creyendo en Él estemos muertos al pecado. Jesús llevó nuestros pecados en el madero. Y no pongas excusas. No pongas excusas. Hay gente que pone excusas. Gloria a Dios. Si pecaste, arrepiéntete. Si te agarraron en el acto, aleluya, en el acto, arrepiéntete. Peca rápido, pero arrepiéntete más rápido. ¿Oíste eso? Pecado rápido, arrepentimiento rápido. Yo no dije que no puedes caer en pecado. Yo nunca voy a decir eso. Y nunca, yo diría, yo nunca haría eso. Dios me libre. Si no fuera por su amor, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por su gracia, nada pudiera hacer. Por eso tengo paciencia con los ignorantes y extraviados. Yo tengo paciencia con los ignorantes y extraviados. Y muchas veces el menos santo tiene menos paciencia. Dice 1 Pedro 2, 24, 25. Por favor, 1 Pedro, capítulo 2, 24, 25. Quien llevó él mismo, nuestros pecados en su cuerpo, en su vida, en todo su ser. Él llevó sus pecados en él. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Qué es estar muertos a los pecados? Que ya vivamos en una forma que no respondemos a las insinuaciones diabólicas. Porque el pecado no es una cosa que una demanda o un deseo lógico que hay en ti. Yo dije que el pecado es una demanda a un deseo lógico que hay en ti. Y posiblemente el deseo lógico no es pecado, porque tú tienes ese deseo. Un ejemplo, el adulterio es una demanda a la normalidad, que el hombre tenga una mujer y la mujer tenga un esposo, a menos que tengan el don de Pablo. Y yo no lo tenía. O sea, él nunca va a demandar algo que no sea normal. Por eso dice que no hay tentación que no sea humana. Una pregunta: ¿por qué Satanás tentó a Jesús para que convirtiera las piedras en qué? En pan. ¿Por qué razón? Tenía hambre. Tenía una situación normal. O sea, toda tentación es una demanda. Escucha esto, si tú aprendes esto, toda tentación es una demanda a un deseo lógico en el individuo. Por eso le dice: haz las piedras en pan. Porque él sabía que él tenía hambre. No hay problema comer, pero no te comas la comida que te da el diablo. ¿Entiende? No es problema tener dinero, pero no en la forma que el diablo te lo quiere presentar. Aleluya. No había problema para Jesús para hacer milagros, pero no tirarse del pináculo para impresionar a la gente bajo las directrices del diablo. Cualquier tentación que nos venga a nosotros es una demanda a nuestras necesidades. El diablo te dice siempre: Dios no te la puede suplir. Dios no te la puede suplir. Por eso en esta mañana ustedes están aquí buscando al Señor, buscando a Dios. Sé que la mayor parte de ustedes, en obediencia a Dios, de acuerdo a sus medios, traen su pequeña ofrenda o su diezmo o su ayuda para el reino de Dios, muy tranquilitos. Ahora, ¿cuántos miles están comprando los billetes de lotería? Muy cerca aquí. ¿Ah? Porque no tienen fe en que Dios lo pueda hacer. Tienen más fe en el sistema del mundo y el sistema del diablo que en el sistema de Dios. Y tristemente muchas veces los líderes tienen más fe en los medios humanos que en los medios espirituales.
Entonces la gente no entiende a un rosario cuando no le cobra, ¿entiende? Una inscripción a nadie para un evento. Cuando no cobra por los bautismos, cuando no cobra por unas clases, cuando no cobra por el bus. ¿Y cómo lo hacen? Jesús lo suple. Lo suple. Y lo suple siempre. Lo ha suplido por 41 años. ¿Y usted cree que en el 42 no va a suplir? Él no ha cambiado. Él es el mismo. Ayer, hoy. Pero eso nos da a entender que no conocen a Dios. El problema es que dice la Biblia que lo que no es de fe es pecado. Todo aquello que se hace sin fe es pecado. Y todo lo que tú haces bajo la insinuación de Satanás o del sistema es pecado. Cuando se le recomienda a un líder, tú tienes, con esa cultura que tú estás bregando, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser macetero, porque los caribeños son así, los puertorriqueños son así, los panameños son así. Tú le das así y te agarran el brazo entero o el cuerpo entero. Entonces tú tienes que ser macetero. Tú no puedes ser ese asunto, eso de amor. No. Es que tú no conoces. Mentira. Es amor. Es amor. Y sigue siendo amor. Y no hay otra forma. Porque Dios es amor. Y somos una gente de amor. Y vamos a aprender a amar. Y a respetarnos. Y a querernos. Y a cuidarnos. Y aún a compartir entre nosotros. Y lo estamos haciendo. Entonces esto le rompe los paradigmas a todo el mundo. Wow. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sabe cómo se nos llama? Ovejas descarriadas. Dios nunca nos llama cabros o chivos. Ovejas descarriadas. Ovejas descarriadas. Éramos ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, que es Jesús. El amor mayor de Jesús se manifestó cuando llevó en sí mismo los pecados de toda la humanidad. La maldición de nuestros pecados cayó sobre él, para que la bendición de Dios regresara a todos los hombres. ¿Cuántos dan gracias por la bendición de Dios? No solamente Jesús murió para perdonar mis pecados, sino que juntamente con él estamos muertos a los pecados. El viejo hombre fue muerto al pecado. Ahora Cristo vive en nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. De modo que más nunca el pecado se enseñoree de nosotros. No tiene que enseñorearse. La relación de Jesús con el pecado. Y termino con el punto 7. Jesús aparecerá por segunda vez, porque Él viene. Y creo que viene más pronto de lo que pensamos. Estemos preparados también. Jesús aparecerá por segunda vez para salvar a los que esperan, que están limpios de pecado. Hebreos 9:28 dice el verso 28: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ese no es el tiempo para arreglar el asunto del pecado cuando Él venga. No. Él va a venir para salvar a los que le esperan, y los que le esperan han dejado el pecado, y los que le esperan están viviendo en santidad. Tengo una pregunta: ¿has permitido que Jesús lleve tus pecados, hermano o amigo? ¿O insistes tú en cargar tus pecados, usando una gama de razones y excusas para permanecer en pecado aún dentro de la iglesia? Que nadie es perfecto. No estamos hablando de perfección. Perfección no es ausencia de pecado. Perfección es madurez, que tú maduras y tú sabes cómo controlar aún tus deseos carnales. ¿Has permitido que Jesús lleve tus pecados, o insiste en cargarlos? Wow, yo vengo a decirte hoy que su amor, su gracia y su poder son más suficientes para librarte del pecado, y que seas un pueblo celoso de buenas obras. Su segunda venida no es para salvarte del pecado, sino para llevar a los que han sido salvos del pecado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué sucede? Nadie sabe cuándo va a morir.
Nadie sabe cuándo sea tu última oportunidad de estar en este planeta. Recibí una noticia muy fuerte esta semana de dos muchachos. Vivían en Chiriquí, muy identificados con el ministerio de la asamblea, pero me admiraban mucho. Oía mis mensajes y todo. Buscando a Dios, oyendo los mensajes. Cuando John viene y me dice: papá, pasó algo anoche. Los dos iban en un carro y los dos murieron. Una mula se les tiró encima. Instante. Al instante. Eso a mí me pone a pensar. Porque yo podía ser ese. O tú. Tú nunca sabes. Esto no es negativismo. Esto es como es la vida. Por eso hay que vivir, hermanos. Yo no puedo mantener un enojo contra alguien para mañana. ¿Y qué si antes de mañana Cristo viene o yo me muero? Yo no tengo garantía que el cielo va a abrir las puertas para mí si yo estoy enojado con alguien. Aún hay personas que están con enfermedades incurables por el odio que tenían y aún así no se arrepienten. ¿Qué vas a esperar? ¿Llegar al cielo para arrepentirte? Va a ser muy caro. Un predicador africano, miles de personas, le dio un ataque al corazón y se murió. Pero su gente empezó a orar por él. Empezaron a orar por él fuertemente. Africanos saben orar y saben mover el cielo. Cuando la persona muere y sale del cuerpo, hay un momento donde no está ni en el cielo ni en el infierno, sino que hay que se va a decidir cuál es su lugar. De acuerdo a su relación con Jesús, de acuerdo a su vida de santidad, el cielo, los ángeles determinan a dónde él va a ir. Y en ese tiempo estaban orando los hermanos, orando fuertemente por él. Aparece Jesús en el ambiente y le dice a este predicador: como tú has llegado aquí, tú no puedes entrar al cielo. Tú has vivido enojado con todos los otros pastores, hablando mal de todos los otros pastores. Tienes enemistad con todo el mundo allá en tu ciudad porque tienes una de las iglesias más grandes y más poderosas. Tú no pudieras entrar nunca a mi reino, a menos que tú arregles eso. Y le dijo: da gracias que tienes una iglesia que sabe orar. Y han orado tanto por ti que han tocado mi corazón. Te voy a devolver a que regreses a la tierra. Pero asegúrate de arreglar tu vida. Exactamente, llegó, arregló su vida, hermano. Rapidito. ¿Y usted que eso es solamente para un africano? Otro predicador coreano, multimillonario, creo que tenía 400 millones de dólares. Una iglesia muy grande, pero era muy prepotente, muy arrogante, no ayudaba a nadie, todo era para su bolsillo. Llega al cielo también. Dios le dice lo mismo: en mi cielo tú no puedes entrar. Fuiste egoísta. Viviste para recibir el dinero de todo el mundo y no compartiste, no ayudaste a la vida, no ayudaste a nadie. Él le dijo: Señor, dame una oportunidad. Dios le dio una oportunidad. Regresó a la tierra, repartió todo, cambió su ministerio, cambió su vida. Yo no voy a vivir así, de forma que a mí me tengan que dar un regaño cuando yo salga de este mundo y me encuentre con mi Jesús. Yo quiero oír esta palabra: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La Biblia dice: así se nos dará una puerta amplia y libre entrada al reino eterno. Oremos. Habrá aquí alguien que no conoce a Jesús y no tiene esa puerta abierta. Levanta las manos, ore conmigo. Y si alguien quiere entregar su vida a Jesús, puede pasar al frente, vamos a orar por ti. Oremos fuertemente, oremos fuertemente, oremos.
También los que me están viendo por las redes, no importa dónde estás allá, ahí mismo tú debes entregarle tu vida a Jesús. Arrepiéntete de tu pecado, permite que la sangre te limpie. Alguien quiere entregarle su vida a Jesús. Te entrego mi vida a Jesús. Te entrego mi vida a Jesús. Dile, te entrego mi vida a Jesús. Dile también todo el mundo: Jesús, te entrego mi vida. Perdóname si ha habido pecado en mí, desobediencia, orgullo, prepotencia o rebelión. Yo me arrepiento de mi pecado y ahora pido que la sangre de Cristo me limpie, me purifique. Haz conmigo lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar su lugar. ¿Cuántos han percibido el amor con que he predicado acerca del pecado? Yo no uso el pecado para darle correa a nadie, porque todos estamos rodeados de debilidad. Pero yo quiero decirte, Jesús se compadece de tus debilidades. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades o necedades. Él está esperando por ti. Vamos a presentar a ese Jesús a este país. Aún a los cristianos que están struggling, luchando con vicios. Amén. Hay gente que aún no pueden dejar el cigarrillo. No lo vamos a echar. Es más, yo no voy a decirte, no puedes bautizarte hasta que dejes de fumar. ¿Y qué si cuando sales del agua ya ahí se quedó el vicio de cigarrillo? O el vicio de una lengua larga. Porque no te podemos cortar la lengua. Amén. Muchas gracias, mi santo.